un poco más corto de la semiología como tal, como una disciplina, ¿sí? En el sentido de que vamos a hacer un resumen de los cuáles son los casos más importantes y cuáles son algunas maniobras semiológicas que vamos a describir para poder solucionar o identificar alguna patología. ¿Sí? Es extenso en el sentido de que hay muchísimas maniobras que no están acá, pero vamos a enfocar en lo más comunes que ustedes quizá van a encontrar en su práctica médica. ¿Sí? Primeramente, ¿cuáles son las causas de consulta? Entonces, el 90% de los pacientes acuden por dolor, o incluso más. ¿Por qué? Porque si no le duele al paciente, el paciente no va a consultar. Por más que tenga una deformidad marcada, por más que tenga una coloración diferente, si no le duele al paciente, generalmente no consulta. Cuando hay dolor, únicamente acude a nuestro consultorio. Este dolor puede ser localizado, irradiado, difuso, así como la semiología del dolor, que es importante entender. ¿Okay? Ustedes saben que hay dolores referidos, que tienen origen en un lugar, pero se refieren a otro lugar, o se exacerba en otro lugar. ¿Sí? Deformidades también tienen que tener en cuenta. Van a encontrar deformidades, pueden ser congénitas o traumáticas. Las traumáticas es lo que nosotros estamos más acostumbrados, porque lo que vemos, ¿verdad? Fracturas, luxaciones, que modifican las estructuras anatómicas. Pueden encontrar compromiso articular, como rigidez, inestabilidad. Rigidez van a encontrar en pacientes añosos, con una edad más avanzada, que es común, ¿verdad? Pero hay veces que esa rigidez también se ve en pacientes jóvenes, principalmente en aquellos pacientes que ya sufrieron algún traumatismo en la articulación. ¿Sí? Eso se complica mucho más tempranamente. Puede ser inestabilidad cuando hay lesiones ligamentarias, ¿sí? Disminución de la movilidad, y por último encontramos menos frecuentemente parálisis o debilidad por alguna alteración nerviosa. ¿Sí? Bueno, inspección y palpación, ¿sí? Es muy importante la inspección y palpación en traumatología. Inspección es mirar, deben observar, nos tiene que llamar la atención las deformidades, la coloración. ¿Sí? Lo que nos cuenta el paciente es muy importante a nosotros, porque nosotros tenemos que tener en cuenta el antecedente traumático. Si el antecedente traumático de un paciente es de tal forma, nos va a sugerir un diagnóstico o un tipo de fractura o un tipo de trauma. ¿Bien? Por eso es importante escuchar al paciente. Y en la inspección y palpación tenemos deformidad, ¿verdad? Edema, tumoración, que son signos inflamatorios, coloración, trofismo muscular y crepitación. Todo esto se conoce, ¿verdad? Estos signos inflamatorios, signos infecciosos también puede ser. Pero la crepitación es muy importante. Cuando yo voy a mostrar que una estructura está crepitando, ¿qué me puede sugerir? ¿Qué diagnóstico? Fractura. Cuando una estructura anatómica crepita, es igual a fractura. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer es mi diagnóstico imagenológico nomás ya, pedir radiografía y ver qué tipo de fractura es. ¿Bien? Por eso es importante tocar, inspeccionar la anatomía. Entonces, la deformidad y la crepitación es característico de las fracturas. ¿Sí? Entonces, es un poco evidente generalmente. Ustedes pueden ver fracturas muy marcadas, por ejemplo, la fractura del fémur. Es muy llamativo ese tipo de fractura, ¿verdad? Pero pueden encontrar fracturas en huesos más pequeños, que es mucho más difícil de identificar y diagnosticar. Cuando se trata de huesos pequeños, siempre tiene que doblar la atención. ¿Sí? Por eso es importante la palpación. ¿Por qué? Porque al palparle, el paciente va a exacerbar un dolor. Va a decir que duele, va a retirar su brazo. Muñeca, tarso, dedos, son huesos pequeñitos, no se ven a simple vista si tu ojo no está entrenado. ¿Bien? Entonces el carpo tiene que doblar su atención. ¿Bien? Tiene que mirar huesito por huesito y ir complementando con otros estudios. ¿Bien? Porque en el carpo existen huesos que su vascularización
es limitado, tienen una sola arteria. Si existe una fractura en el medio del hueso, la arteria que está llegando no va a pasar al otro fragmento del hueso completo, y eso va a llegar a una necrosis. Por eso es importante tener en cuenta todos estos signos que estamos viendo, ¿sí? Y los demás ya conocen: edema, tumoración, coloración. ¿Cuándo yo voy a encontrar edema, tumoración, coloración? ¿Cuándo yo puedo encontrar luxación? Puede ser luxación, vamos a encontrar deformidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la luxación sale, ¿verdad? Hay una disrelación entre las articulares. Entonces yo no voy a encontrar una alteración en la anatomía, la deformidad. Edema, tumoración, coloración, ¿qué más? Torsión, sí, pues se va a inflamar, ¿verdad? Se va a hinchar. Pero la torsión no se va con la coloración. ¿Coloración es qué? Rojo, vermelho, ¿verdad? ¿Qué me indica esa coloración? No. Inflamatorio de hinchazo. Cuando es rojo, lo más probable es que es infeccioso. Trofismo muscular también es importante tener en cuenta, ¿sí? La movilidad articular, hay ciertos rangos articulares que las articulaciones realizan. El hombro, por ejemplo, es una enartrosis, realiza todos los movimientos articulares y tiene cierto ángulo. Entonces es importante que usted le pida al paciente para ver si tiene una limitación en el ángulo articular. Todo eso tenemos que ir investigando en la consulta, ¿sí? ¿Cuánto es el ángulo de flexión? Es de 180 grados en el hombro, ¿bien? Y de extensión es de 60. Flexión es para encima, 180, y extensión es para atrás, hasta 60. O sea, esta radio voy a 90, 180, y extensión para atrás, ¿okay? Y cosas así. Después tenemos las lesiones más frecuentes. Entre los que podemos citar: fractura de clavícula, fractura del músculo proximal, luxación glenohumeral, acromio clavicular, lesiones del manguito, lesiones del tendón bicipital y síndrome de hombro doloroso, ¿sí? Son algunas de las lesiones más frecuentes. Son lesiones generalmente traumáticas, fíjense, excepto el síndrome doloroso, ¿verdad? Pero la mayoría son traumáticas. Usted puede tener un antecedente traumático para que eso ocurra. Dijimos, valoración de la movilidad articular, ¿sí? Como por ejemplo maniobras de desao, ¿sí? Esta maniobra nos sirve para buscar alteración en la articulación escapulo-torácica, ¿sí? Una disquinesia toracoescapular. Entonces cuando yo realizo esta maniobra, lo que estoy buscando es esto: si es que la escápula se desplaza del tórax, lo único que tengo que hacer es atajar, así como hace el operador, el vértice de la escápula y pedir al paciente que haga esto, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando es positivo, ¿verdad? La escápula se desplaza del lugar, se levanta y se va para afuera, ¿sí? Son disquinesias, son alteraciones en la articulación escapulo-torácica, ¿sí? Son ejemplos nada más de la valoración de la articulación. Se ve así más o menos, ¿ven? Cómo se levanta la escápula, ¿sí? Se llama escápula larga, y sabe, ¿sí? Después tenemos en el hombro, tenemos luxación acromioclavicular, ¿sí? La luxación, generalmente los nombres tienen las piezas anatómicas. Luxación es disrelación articular. Cuando digo acromio, es entre el acromio y la clavícula, y así sucesivamente, ¿también? Por ejemplo, fractura húmero proximal. Se entiende que la cabeza del húmero está fracturada, ¿sí? Luxación glenohumeral, la disrelación entre la glenoides y la cabeza humeral. Bueno, es muy importante tener en cuenta este signo, que se llama tecla de piano, ¿sí? Y siempre se pregunta en el examen: ¿por qué es tecla de piano? Porque esta articulación tiene que estar totalmente junta, tiene que estar en un nivel prácticamente, ¿sí? Ocurre una luxación cuando hay un antecedente traumático, ¿sí? Generalmente traumatismo directo de hombro, accidente de moto, caída por altura, ¿verdad? En donde esa articulación se desprende, ¿okay? Entonces tenemos esta imagen, ¿okay? Y cómo le vemos al paciente, la vamos a ver así, ¿okay?
Entonces, por eso es importante comparar muchas veces de un lado y del otro lado. Si le llama la atención la deformidad, algo está pasando y tenemos que averiguar qué está pasando. Entonces, esto se llama tecla del piano. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, trato de descender la clavícula como tocando la tecla del piano, le va a causar dolor y va a haber movilidad de la clavícula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ascendió. ¿Okay? Por eso es muy importante ese signo semiológico. Produce dolor al reducir y confirma la inestabilidad. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Tecla del piano característico de luxación acromioclavicular. ¿Sí? Bueno, existen 6 grados de luxación acromioclavicular. Del 1 al 3 tienen que tener en cuenta. Después ya es todo repetido, variando algunas cositas. ¿Sí? Entonces, la articulación tiene 2 ligamentos. ¿Sí? Uno es coracoclavicular y el otro es acromioclavicular. Entre el acromio y la clavícula, entre la coracoides y la clavícula. ¿Sí? Son 2 tipos de ligamentos. Vamos a ver esta imagen. Coracoclavicular. ¿Cuál sería coracoclavicular? Y acromioclavicular. ¿Sí? Son 2 grupos de ligamentos. ¿Sí? Y cuando se rompen estos ligamentos, la clavícula asciende. ¿Comprenden? Esa es una luxación pura. ¿Okay? Y vamos a ver los grados. ¿Se entiende? Entonces, cuando tenemos una luxación 1, eso simplemente una distensión, fue un traumatismo, no hubo lesión de los ligamentos y la clavícula no se levantó, simplemente se distendió un poquitito y causa dolor, molestia al paciente. Pero radiográficamente no vamos a encontrar esto. ¿Está bien? El tipo 2, hay una rotura de los ligamentos acromioclaviculares, ¿bien? Entre el acromio y la clavícula. Ahí ya hubo una rotura, pero el ligamento coracoclavicular está compensando y le mantiene todavía en su lugar. Entonces no se levanta la clavícula. Bien, vamos a mirar el dibujo para comprender más. Este tipo 1, ¿verdad? ¿Qué ligamento se dañó acá? ¿Se lesionó? Nenhum. Soma, distensión. Tipo 2, acromioclavicular. Pero este le mantiene todavía en su lugar. Entonces él no sabe, y no desce ni nada. Y el tipo 3, fíjense, los dos componentes ligamentarios ya están lesionados, ¿sí? Tanto el coraco como el acromioclavicular. Entonces, el tipo 3, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esta imagen. Porque ella va a subir, va a levantarla. ¿Está bien? A partir del grado 3, ya podemos considerar quirúrgico. Ya hay que descender, ¿verdad? Un método invasivo. ¿Está bien? 1 y 2 siempre va a ser conservador. ¿Por qué? Porque siempre están en su lugar. ¿Bien? Tipo 3 ya subió. Y ahora vienen las variantes. ¿Está bien? Tipo 3, ¿qué significa? Lesión de los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares. ¿Sí? Ahora tenemos tipo 4. El tipo 4 va a depender de dónde se va la clavícula. El tipo 4 se va para atrás. ¿Sí? La clavícula se desprendió de los ligamentos y fue para atrás. ¿Sí? El tipo 5 fue para encima y el tipo 6 fue para abajo. ¿Está bien? Esa es la diferencia que hay entre los tipos de otra vez. Entonces, fíjense un poquitito. Por eso está pintado de otro color acá. 1, 2 y 3. A partir del 3 es todo 3. 3 con una característica correspondiente. Por ejemplo, 4 tenemos tipo 3 con desprendimiento posterior de la clavícula. Tipo 5 es tipo 3 nuevamente con rotura de la fascia deltopectoral. O sea que la fascia que está entre el deltoide y el subpectoral se rompió y subió la clavícula. ¿No? Y el tipo 6 es desplazamiento para abajo. Bien, se tiene que ir aprendiendo un poquito. Este es un dibujo que es bastante útil para eso. ¿Sí? Bueno, hoy. O 6 é para baixo. Para baixo. El último. La clavícula fue para abajo. El 5 se fue para arriba. Y el 4 se fue para posterior, para atrás. Bien. ¿Entendieron? ¿Dudas? ¿No? ¿Ni uno? Tá bom. ¿Cuál va a ser el método de diagnóstico de esta luxación? Radiografía.
siempre la semiología prima, ¿verdad? Se tiene que saber eso, que en todo semiología y clínica es la base de todo, ¿sí? Entonces, si yo encuentro un paciente que tiene la tecla del piano positivo, ¿verdad? Es una luxación, tipo 3. Professor, a placa de vai aparecer no 2? No vai aparecer. Só no 3. Só no 3. No 2 a gente vai ver o que na radiografia? Nada? Nada. Vai ter que palpar na 2. Y van a ver una pequeña distensión, o sea, separación, ¿sabes? Porque justo el que está uniendo los dos se rompió. Ele separa, mas ele não sobe. É idiota, mas isso não é necessidade de fazer a ressonância, por exemplo. Essa não Daria de ver também? Mas é aquela daria de ver, claro. mas não vale a pena porque é muito caro, mas é mesmo. Professor, Oi, nesse caso do processo cirúrgico, o 3. eles perfuração e parafuso. Exatamente, pode ser parafuso, pode ser arame, alambre quirúrgico, ou tornillo, ou placa, puede ser lo que tengamos a disposición. Cuanto más sofisticado es tu insumo, es más caro. Por ejemplo, un alambre es barato, un parafuso es un poco más caro, una placa es mucho más caro. Va a depender de dónde vos estás, del centro quirúrgico y del paciente que tiene que pagar. E o ligamento, ou seja, né? Un ligamento generalmente no se regala. Só se Y es que injetar, né? é só se injetar ou fazer uma sutura bem forte, com um hilo irreabsorvível. Ele vai fibrosar, você vai fibrosar, de uma forma ele vai formar uma cicatriz, mas não se vai regenerar assim como está. E a quantidade está diminuindo, cara. Não muito, ele não tem muita mobilidade. Ele está aí. Então não importa. Mas sim, causa muito dolor, muita moléstia. Doutor, Oi. o paciente, mesmo ele vindo com a tecla de piano, a gente tem que pedir uma radiografia? Desculpa, o quê? Mesmo com o paciente vindo com o signo da tecla de piano, a gente tem que pedir uma Tem radiografia? que ver que incidência. Qual foi a sua incidência radiográfica? Você já viu imagens? Já. Já passaram? Eu sabia tudo isso. Incidência radiográfica. O que vai na pedir? Anterior. Raio-X. Incidência qual? AP e PA. Em lateral escávico? Não. Complicação estopel, não. AB que PA. poderia ser um perfil de escápula, perfil da escápula. Essa aí não sabe o que existe. O conhecimento chegou só até o. Ou una axial. Lo ideal es hacer una axial, así, de cima para abajo. ¿Por qué? Porque siempre, yo le digo para ahora, pero lo van a llevar durante toda su carrera. Tiene que tener dos incidencias radiográficas en todo lo que use. AP y lateral como mínimo. AP y lateral o AP y oblicuo cuando es mano y pie. ¿Por qué? Porque cambia cuando yo estoy mirando, ¿no? Entonces vamos a poner una radiografía aquí. ¿En qué incidencia eu vou saber se ele subiu para cima ou para baixo? A pé, né? Então, vamos colocar aqui. Então, na P, eu posso ver se subiu para arriba ou para baixo, né? Como eu vou saber se foi para adelante ou para trás? Então, só cuidadíssima mesmo. E aí eu posso ver. Entonces, tengan en cuenta eso. La misma cosa las fracturas con miembros inferiores y otro tipo de cosas. Siempre como mínimo AP y lateral. No puedo tomar mi conducta médica sin que yo no tengo dos incidencias. Então PA não pode ser. Bueno, súper AP e bien. lateral. Luxación anterior del hombro o luxación glenohumeral. La luxación glenohumeral es una dislocación articular. Ele pode ir para frente ou ele pode ir para trás. Significa que la cabeza del húmero salió de la glena del omóplato, ¿sí? Y está fuera de ese lugar. Él se va para adelante y se va para atrás. Causa muchísimo dolor al paciente. Él grita de dolor. ¿Ya vieron a algún paciente con luxación? ¿Para que está el doctor o con usted? Dice que duele mucho. El paciente grita, escandaloso. Y es una urgencia traumatológica, una de las pocas urgencias. Si ustedes están con
paciente que está tranquilo, déjenle de lado y váyanse y vean al que está luxado. ¿Por qué? Porque la articulación sufre cuando él está fuera de su lugar. Lesiona toda la parte articular y eso ya no se regenera. Entonces tiene que solucionar rápido. Bien. Cuanto más ustedes tardan en solucionar una luxación, más lesión articular tiene, el paciente está sufriendo mucho. Entonces, eso sí es una urgencia. ¿Cuáles son los signos semiológicos? Charretera. ¿Qué es charretera? No, ese pequeño. Hombrera. Porque se acuerdan que es signo semiológico. Entonces, ¿cómo yo le voy a mostrar al paciente? Le voy a mostrar como una hombrera, así. ¿Entienden? Dice que el hombro tiene una curvatura por el deltoides, ¿verdad? Entonces, es lo que le da la cierta anatomía, bien redondito del hombro, ¿no? Cuando él cae y entra dentro de la axila, se pierde y él fica así, big head. Y así le llamamos signo de la charretera en español. ¿No? Hachazo. ¿Qué es hachazo? Machado. Então, no sé si es así en portugués también, pero en español es hachazo. ¿Por qué se dice hachazo? Machado. Porque nosotros lo vemos más o menos así. ¿Está bien? Es como si fuese que usted le dieron un hachazo al brazo y él entró. Algo así del equilibrio de la semiología, ¿no? Por eso, si usted escucha el signo del hachazo o la hombrera o charretera, estamos hablando de educación, bien, ¿no? ¿Cómo es que va hachazo? Hachazo es así, el venimos a marketing, más o menos así. Como si fuese que de un machadazo en el brazo, supuestamente por eso. ¿Usted no siente calor? ¿Anda para el agua? ¿Alguien te dijo, ¿no? ¿Conmigo? Tem aqui, professor. Saiu a mim. Vai dar frio, não, professor? Que tá precisando Obrigado, lá já. Gracias. Bueno, brazo en abducción, el paciente va a estar así. Su brazo va a estar lo más levantado posible del tórax, ¿sí? Y prominencia de la cabeza umbral. Generalmente va a estar en lo que es el hueso axilar. Y así se ve la radiografía, ¿sí? Está fuera de su articulación, ¿sí? Signo del cabestrillo, el paciente va a estar en abducción y circula tu brazo así, ¿no? Es el signo del cabestrillo. Signo del fulcro, ¿verdad? El signo del fulcro es más o menos parecido, pero el dolor se aliviana cuando hace esta posición, que realmente es una reducción ya de lo que sería la luxación. Signo de la aprensión, que es simplemente el dolor, ¿verdad? Al tocar. Okay. Entonces tenemos hombros inestables o inestabilidad del hombro, ¿sí? Una de las maniobras es este, el signo del surco. Se forma este surco acá, ¿están viendo ahí? Entonces cuando yo estiro el hombro hacia abajo, aparece ese surco. Supuestamente hay una inestabilidad porque el baile él no tiene que bajar. O sea, al hacer ese movimiento aparece el surco y significa que hay una inestabilidad. Cajón anterior, cajón posterior también, ¿sí? ¿Ustedes conocen la inestabilidad de la rodilla? ¿Ya? Cuando saben que hay cruzado, ¿no? Cruzado anterior, cruzado posterior y colateral. Cuando hay una lesión de los cruzados, principalmente anterior, posterior es más difícil de ver. Hay una y las colaterales, hay una inestabilidad, o sea, un joelho fica así. Se queda moviendo de un lado para el otro o de delante para atrás, dependiendo de qué ligamento está lesionado. Es la misma cosa, el hombro va para frente, o va para atrás, o va para abajo, porque es inestable. ¿Bien? Son signos o maniobras semiológicas que se puede realizar nada. Mas não necessariamente uma luxação de ombro. Nesse caso, não. Nesse caso é. Pode ser uma lesão ligamentar. Ligamentar, exatamente. Generalmente es ligamentar. No hay luxación. Luxación es ante traumático, no se nos va a presentar así.
Bueno, esta es una maniobra que se llama maniobra de Kosher, que consiste, o para qué sirve la maniobra de Kosher, para la reducción glenómera, de la realización glenómera. Entonces, si yo tengo este paciente, yo le puedo hacer una maniobra de Kosher. ¿En qué consiste la maniobra de Kosher? Consiste en una tracción y rotación externa. Tracción continua y rotación externa. Tienes todo su forma de hacerlo. Mira el dibujo. Generalmente el paciente está en el cúbito dorsal, está deitado. ¿Sí? El brazo va a estar en abducción. ¿No? El codo va a estar en 90 grados. ¿Sí? Y yo me voy a ir levantando despacito. Hacer esto. Levantar, o sea, es soltar el hombro para afuera, ¿no? Y pushar, siempre pushando. Entonces, tracción y rotación externa. Hasta que el hombro entre en su lugar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tracción progresiva y mantenida del brazo, también en ligera abducción, codo flexionado en 90 grados. Entonces, yo tengo así. ¿Alguien quiere abrir? Sí. Dale. Deixa um pouco de Ahí. Entonces el brazo va a estar alejado, ¿sí? Este yo voy a poner en 90 grados. Yo parece que ya va a estar prácticamente en el mismo nivel de la camilla, ¿no? Y lo que yo voy a hacer, tracción siempre, pushar aquí y ir rotando, así, hasta que eso entre en su lugar. Solo eso. Eso se llama maniobra de Kosher. Isso funciona em qualquer um da sua casa? Qualquer uno, sí. Pero va a depender mucho del paciente. Va a depender mucho, porque ella está tranquilita y está riendo, ¿no? El paciente que está alusado te va a gritar ya yo digo. No se va a tranquilizar, va a hacer un grito exagerado de dolor, de angustia, de molestia. Usted le tiene que hablar al paciente. Te vamos a hacer una maniobra, te va a doler un poquito. Só un poquito. Só um pouquinho. Pero vos tenés que colaborar. Si vos no colaborás, no va a entrar en su lugar. ¿Por qué? Porque el paciente siente dolor y él contrae su músculo y eso retiene la cabeza. Y no, ni se estiran con toda la fuerza, no salir de su lugar. Entonces el paciente tiene que tranquilizarse, calmar, respirar profundo y ahí hacer la maniobra. Y así ir probando hasta que parece muy fácil, pero no es tan fácil. Esa es una de las maniobras. Después tenemos otra acá que dice el de espacio. El principio es el mismo siempre: tracción y rotación externa. Entonces, el principio es el mismo, lo que cambia es la técnica nada más. Fíjense, el brazo o el hombro está en 90 grados, o sea, ahí está así. Recto, 90 grados. El codo está extendido, ¿sí? El operador lo que hace es traccionar desde la muñeca o la mano y hace una rotación externa nuevamente. Fíjense, tracción y rotación externa. Desde el principio siempre es el mismo, la técnica nada más lo que cambia. Uno se llama de Kosher, otro se llama de espacio. Existen otras técnicas que consiste en tracción continua nuevamente, pero se utiliza una sábana, un lençol. Eu já vi uma que deixa o braço assim, apoiado. Aí puxa. De un lado puxa tu lençol y del otro lado puxa tu brazo. Así mismo es. Eso sirve también muchísimo. El que le está mostrando es muy traumático. Eso es la cadera. La cadera no fácil. Tiene tendencia a quebrar. ¿Por qué? Porque el respaldero de la silla es muy resistente. Entonces, cuando ustedes, ¿en qué consiste? Consiste en poner más o menos así y usar el apoyo que el respaldero. Entonces la axila ahí y el respaldero es duro, bien resistente. Y lo que hace el médico es estirar y rotar también. Solo que este es muy duro y fractura la cabeza. Puede ser una almohada. Es difícil eso. Pero lo ideal es esto, el de Kosher que un ratito se hace, o con la sábana, cualquier cosa.
Si no consiguen reducir, ¿qué vamos a hacer? Hacer autopista. Você é autopista. Aquí todos son autopistas. No necesariamente, es una opción, pero sería el último ya. Antes del quirúrgico, que va por ahí también. Radiografia. Cirúrgico organizado. Si no consiguen, ¿qué vamos a hacer? Ideas. Inmovilidad, no, pues te colocan en un lugar. Cirugía, digo, ahí también cirugía. Hay veces que se hace abierto, hay que abrir todo y poner en tu lugar. Pero antes de eso hay uno más. Pesquisando no Google. No, ya. Dijimos que si el paciente no colabora, ¿verdad? La musculatura va a sostener el hueso en ese o sea, ya no es anestesia, es una sedación. Tienes que planchar a tu paciente. Analgesia no vaya a dar, tiene que ser Anestesia. una sedación. Anestesia no es para una sedación. Hacerle dormir al paciente. Y ya, no, en ratito se va. Pero eso implica, en un servicio, implica muchas cosas, ¿sí? Porque un paciente para hacer una sedación tiene que estar monitorizado, tiene que tener estudios previos, entonces alarga más su estadía, alarga más su preparo para el quirófano, tiene que estar en ayunas, ¿bien? No se hace sedación cuando comieron o cuando no. Y eso complica mucho más. Entonces usted le explica al paciente, tenemos dos opciones: o hacemos esta maniobra que te va a doler un poquitito, solucionamos, o te metemos al quirófano, te hacemos una sedación, para eso necesitamos 8 horas de ayuno y te vas a quedar así hasta 8 horas que es la prueba. Entonces el paciente te va a colaborar, simplemente a hablar. Yo te hacemos la sedación. Onde a gente faz? Puede ser para enterar, ¿verdad? O por mascarilla, no importa. Pero ¿en qué ambiente? ¿En qué ambiente a gente faz? Hospital. Hospital, tá bom, mas dentro do hospital. UTI, pode ser. Outro lado? Na urgência? Na urgência a gente faz ou não? Vermelha ou você? Na urgência a gente faz ou não faz? Oi? Não, eu estou falando da sala da urgência. Poder não pode mais. Não pode. Não pode. Por que não pode? Porque não tem preparo. Estava falando da anestesia, da anestesia. Complicações por pode haver. oprimir o respiratório. Exatamente, Você deve deprimido cuidar respiratório, paro respiratório, muerte. Tá bom? Não há tempo. Não pode, mas se hace. Sí. En realidad va a depender del anestesiólogo, ¿sí? Nosotros no podemos hacer sedación, nosotros como traumatólogos no podemos hacer, necesitamos que esté el anestesiólogo ahí, ¿también? Por más que sepamos la dosis, sepamos cómo hacer, tiene que hacer una anestesia, porque él es responsable del paciente. Si él quiere hacer en urgencia, bueno, pues es de él. Pero hay mucho riesgo de muerte por paro, depresión respiratoria y paro. Complicadas. Todos los procedimientos que ustedes van a hacer, si es posible, si va a estar bajo la responsabilidad de ustedes, hagan donde tienen que hacer. Si otro quiere asumir el riesgo, ¿está bien? Pero si es por ustedes, hagan cuando es niño, cuando es crianza, mucho cuidado. ¿Está bien? Los niños son súper delicados, mucho cuidado. Entonces siempre hacia todo para socorrer si es que pasa algo. Sedación, todo eso, tienen que tener respirador para intubar. Es muy complicado. Fractura de clavícula. ¿Cómo podemos encontrar un paciente con fractura de clavícula? Generalmente el hombro va a estar caído, ¿verdad? Va a estar tratando de compensar el dolor y va a inclinar tu lado de la fractura. Por
qué? Porque si yo me pongo recto, los músculos van a tensionar todos esos huesos que están fracturados y van a desplazar, causan dolor. Entonces trata de compensar con ese movimiento, ¿sí? Encontramos acortamiento, ¿sí? Generalmente se acorta la clavícula 1 centímetro, que ya es criterio de quirúrgico. Ascenso del fragmento proximal, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la clavícula tiene dos extremos, medial y lateral, o proximal y distal. El esternocleidomastoideo se inserta en el proximal. Cuando tenemos una fractura de tercio medio, ¿cuál es el fragmento que va a ser puxado? El fragmento proximal. Por eso generalmente hay así, ¿verdad? ¿Ven cómo se levanta este? Hay una diferencia. El proximal siempre se sube porque el externo le está estirando, el esternocleidomastoideo, ¿sí? Radiográficamente, ¿qué incidencia voy a pedir? AP y axial. ¿Por qué axial? Exactamente, yo tengo que mirar. En ese caso, ¿dónde está mi fractura? Medial. Entonces, tercio medio de la clavícula. Todavía no hablamos de esto, pero ¿cómo va a ser su diagnóstico traumatológico? Va a ser fractura tercio medio de clavícula, lado izquierdo, ¿sí? Ahora ya tengo mi diagnóstico. Yo tengo que, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi tratamiento? Na aula anterior a gente veio dos caminhos: cruento e incruento. O que era cruento? É de quirúrgico. Não, cruento. Quirúrgico. Cruento é cruentar, é quirúrgico, é mexer, cortar. Incruento, conservador. Ou seja, se hace uma imobilização, pero não se toca, não se moviliza esse tipo de fractura. E nesse caso, o que eu vou fazer? Cirurgia? Quirúrgico. Alguém pensa em conservador? Conservador. Na verdade, eu necessito a incidência parcial. ¿Por qué? Porque mirando de frente yo no puedo decidir la conducta, yo tengo que ver de cima para baixo. ¿Por qué? Porque vamos a poner esta así. ¿Ustedes ven unidos? No. ¿Sí? Sí. Mas se eu fizer isso, não tá. Yo tengo que mirar siempre de cima. Siempre tienen que mirar eso. Pero por lo general esto va a ser conservador. ¿Sí? Conservador. Hay criterios para operar clavícula. Depende del paciente, si se quiere operar, no vamos a operar. Pero si es criterio traumatológico, tiene que haber un acortamiento mayor a 1 centímetro. O sea que ellos tienen que estar cabalgados, no encima de ellos. ¿Está bien? Tiene que haber un riesgo de exposición o una lesión vascular. Y eso así. Pero en este caso es conservador. La mayoría de las clavículas son conservadoras porque sí o sí pega, sí o sí se pega. Son muy nobles la clavícula, no hay complicaciones. ¿Vamos? Pero eso vamos a ir viendo más adelante. Todo eso ya es fractura. Hoy estamos viendo semiología. Bueno, fractura humano proximal. Cabeza del número, ¿sí? ¿Cómo yo voy a encontrar mi paciente semiológicamente? Aumento del volumen del hombro, hinchado, tumefacto, dolor. ¿Qué voy a encontrar al apretar así la cabeza del humano? Crepitantes, ¿sí? Depresión del pelea, ¿verdad? Porque no va a estar la misma anatomía. Y voy a encontrar algo muy llamativo, que es equimosis brachiotrácica. Así va a estar la paciente. Va a tener un moretón. Moretón es como un Luis. Moretón es o qué? ¿Moretón? Hematoma. Hematoma, pero moretón es. ¿No tiene traducción? ¿No? Opa. Bueno, un hematoma, ¿no? Hematoma. Puede ser braquio torácico, ¿sí? Como el húmero tiene mucha vascularización a nivel proximal, sangra internamente, eso se disemina y forma un hematoma grande, que le llamaron hematoma de Henle. ¿No? Otro que buscamos en el hombro puede ser parálisis de deltoides, generalmente se dan a este nivel por lesión del nervio axilar, ¿sí? Todo el brazo tiene sus territorios.
acá tenemos claviculares. Los claviculares son ramas del plexo cervical superficial. El nervio axilar es rama terminal del plexo braquial. Y así se van territorializando. Tenemos el nervio radial, el músculo cutáneo, ¿sí? Pero el del hombro es lo que sería el axilar, ¿sí? Vamos a encontrar atrofia del hombro por la que nos contrae el deltoides, incapacidad de abducción completa y anestesia o parestesia a ese nivel, ¿sí? Esto es otra patología normal que solemos encontrar, son muy raros de controlar lesiones nerviosas, pero existen. Escápula alada, ya hablamos de la escápula alada, ¿sí? Escápula alada es una diskinesia, o sea, cuando la articulación escapulotorácica no está completamente unida y hay una elevación, se separa la escápula del tórax. Esa es una escápula alada y así vamos a ver, normal y levantado, ¿sí? Son lesiones que vamos a ver encontrar, son raras de ver también, ¿sí? En realidad no es tan raro. Había un alumno del semestre pasado, antepasado, que tenía una escápula alada. Quirúrgico o si no anda en molestia, no hay ningún dolor que causa, ¿no? Pero se puede corregir también. El alumno no corrigió, tendría unos 26 años por ahí. Bueno, hay un signo muy importante que se llama el puti, también, el signo del puti. Puchi. ¿En qué consiste? Fíjense, consiste el brazo en flexión y se hace una rotación externa de brazos, ¿sí? Con la rotación externa lo que hace es elevar la escápula encima del hombro. Eso es un signo donde vamos a encontrar escápula alada. O sea que la escápula no está pegada al tórax, ¿sí? Acá está otra vez. Desde aquí subió acá. Esto es lo normal y esto es lo que pasa. ¿Okay? Esto es muy fácil. ¿Ya vieron? ¿Sí? Não. Signo del Popeye se llama. Tipo Oye, aquele vale. cara do Y boxe. que consiste en una rotura del tendón del bíceps. ¿Okay? Aí do Apolo. ¿Dónde se inserta el bíceps? ¿Sí se lembran? ¿La anatomía? ¿No? Tem as mãos bonitas. Bíceps é aqui, ó. Bíceps é aqui, né? ¿Y os? No. ¿Y un tendón? Tenemos dos tendones, proximal y distal, ¿no? Y distal va para dónde? Tenemos dos opciones, o radio o cúbito. Tu velocidad del radio, tu velocidad del chile. Chuta, a ver. Do cúbito. Rápidamente. Então, o bíceps vai para onde? No radio. Entonces va a la velocidad del radio, ¿sí?